pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Les debía la entrevista de esta semana. Yo sé que siempre me extrañan. Y esta vez tenemos un entrevistado realmente eh, que tiene un conocimiento integral respecto, sobre todo porque entiende a Chile en un contexto global. En general, nosotros chilenos solemos situarnos desde Chile y en las fronteras de Chile. Pero hoy día mucha gente ya se está dando cuenta que una de las fisuras en el mapa político, que es nueva, no es solamente la política identitaria de la que habla Carlos Peña en su último libro, sino que también es el patriotismo versus el globalismo. Y para hablar de lo que es el Chile, que pueda llegar a ser después de estas elecciones, hemos convidado a Guillermo Holtzman aquí en Esfera Pública, analista político académico de la Universidad de Valparaíso, de la Autónoma, de la Universidad de Talca, director de Analítica Consultores, conductor del programa Las Cartas sobre la Mesa de Infogate. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros hoy día. Qué bueno que has aceptado esta invitación de Esfera Pública. No, muchas gracias Vanessa, la verdad que además felicitarte porque has logrado consolidar un espacio propio, además con, como tú bien dices, con telepensantes que va mucho más allá de la opinión apresurada o la coyuntural, sino que entregar elementos para una mejor reflexión que para el caso nuestro ahora beneficia al país. Esto es absolutamente leninista, pero no se lo contemos a nadie, porque resulta que Lenin es el que planteaba que una pequeña vanguardia de personas muy bien instruidas eran las que eran capaces de hacer la diferencia. Y cuando mi hijo menor, que es el autor de este canal, me decía, pero mamita, usted tiene que hacer algo para atraer más suscriptores, para atraer más gente que la quiera ver, haga algo así como, ¿no? Como espectacular, del espectáculo, a eso me refiero con espectacular. Yo le decía, mi querido hijo mío, que hoy día ya, después de los últimos escándalos, no menciono a mis hijos por su nombre, lamentablemente todo esto va generando estas contaminaciones con las redes, ese tipo de censuras para proteger a la gente que uno quiere, pero le decía yo, hijo mío, yo la verdad es que me conformo con una pequeña vanguardia de telepensantes que realmente logren ampliar sus propias perspectivas desde un aporte pequeño que uno puede hacer a través de entrevistas o columnas, y creo que esa es la máxima aspiración, como diría Dan Scotto, un monje del siglo XV, en el que Heidegger hizo su tesis, el bien se va sembrando sin nombre y en una cadena que al final de repente se pronuncia en un Mozart, un Beethoven, y nadie sabe quién construyó el primer piano, quién hizo las teclas, quién compuso la primera música, y sin embargo ahí está un Mozart, un Beethoven, así que esperemos poder contribuir a la emergencia de alguien así que nos pueda guiar, y que nos pueda dar una luz en el destino que viene, que como tú bien sabes, Guillermo, esta es una elección muy compleja y lo he conversado con mucha gente, no es solamente una apreciación mía, porque es una elección que se hace en medio, esta elección que viene ahora, entre Boric y José Antonio Cast, en medio de un proceso revolucionario. ¿Cómo ves tú en términos macro estos dos lineamientos, ¿no? Una elección presidencial clásica, tradicional, de los últimos 40 años de Chile, en medio de un proceso revolucionario nuevo que trae muchos otros elementos, y entonces, ¿cómo dialogan estos dos mundos? Es que yo creo que no están dialogando, yo creo que los dos mundos se han instalado en la práctica en canchas distintas y en lugares diferentes. Y nosotros hemos aceptado de que eso es la realidad cuando en general la realidad no funciona de esa manera, sino que funciona en una misma cancha donde los jugadores están como en lados distintos pero interactúan y efectivamente logran incluso el fair play, es decir, poder permitir que se juegue el partido adecuadamente. Y acá tenemos partidos distintos y ahí yo ahí comparto plenamente, lo han dicho muchas otras personas, de que estamos en un escenario de complejidad porque o no queremos entender, nos cuesta entender, pero aparte de eso, que ya sería un primer desafío, nos cuesta actuar. Nos cuesta actuar y me refiero en términos democráticos, es decir, ir a votar. Es decir, cumplir con lo que la democracia nos pide, que es ir a votar. Y esa acción probablemente la que más nos preocupa ahora con vista a la segunda vuelta, en términos de cuánta gente efectivamente va a ir a participar. Y yo creo que acá hay una serie de mitos, uno de punto de vista, si tú quieres, más intelectual o de análisis, puede ver varias cosas importantes. A ver, la primera de ellas, si queremos tocar algunos elementos. Chile vive una polarización artificial.
una polarización que está asociada a minorías intensas, como yo les denomino, que intentan instalar los temas de la agenda pública. Hoy día ni la autoridad ni los líderes manejan la agenda, sino que son contestatarios o reactivos a los temas que colocan estas minorías intensas. Y es impresionante, pero eso también deja en evidencia que tenemos un problema nuevo que desde el punto de vista de ciencia política no está adecuadamente abordado, que es la capacidad de conducción. Es decir, quizás la mayor crítica que uno le puede hacer al gobierno de Piñera, más allá de su personalidad, es que perdió la capacidad de conducción, y la capacidad de conducción tiene que ver con la manera en que un mandatario, un jefe de Estado, logre alinear las instituciones por el bien del país. Por decirlo, por darle un ejemplo, cuando Trump se ve envuelto en todo esto del 6 de enero de este año, para poder tratar de boicotear justamente las elecciones diciendo que él había ganado, pero los que mentían eran los otros. En definitiva, las instituciones se alinearon, digamos, contra Trump para poder establecer lo correcto. Acá en Chile no se alinean ni entre ellas, ni tampoco son alineadas por el jefe de Estado dentro de nuestra cultura presidencialista. Entonces yo creo que ahí hay un segundo problema que es mucho más profundo y que va a ser, yo creo que el gran desafío del próximo gobierno, independiente de quien gane, cómo va a tomar decisiones, de qué manera lo va a hacer. Digamos, lo va a hacer, qué sé yo, solo, digamos, en su oficina, en un lugar privado, con solamente amigos de absoluta y plena confianza, o lo va a hacer tratando de alinear a otros. Bueno, ahí hay todo un tema. Otro tema que es importante es que en Chile, de alguna forma, bueno, de muchas formas en realidad, seguimos con un déjà vu de Allende y un déjà vu de Pinochet. Y estamos, por favor, en el siglo XXI. Es decir, es como si tú o yo siguiéramos pensando que tenemos 8 años. En consecuencia, actuásemos o nuestras reacciones fueran de esa naturaleza, o pensando en lo que uno quería a esa edad. Entonces, yo diría este déjà vu. Y sucede que hay una gran cantidad de personas que se ve obligada a definirse como de izquierda o derecha cuando no se sienten de izquierda ni de derecha. Lo que sí sienten es que la libertad es algo que hay que proteger, que esa libertad no evita que yo tenga una sensibilidad social alta, que esté en contra de la desigualdad, y que no es cierto que porque yo, digamos, esté planteando una cierta igualdad sea de izquierda, o yo que soy de izquierda no me quiera comprar un buen auto, quiera bienestar económico, o proteja la libertad de los otros. Entonces, tenemos un tema ideológico que ha quedado sumido a lo que dicen las mayorías intensas, y el resto de la población no sabe qué hacer. De hecho, muchos, yo te diría en la práctica, sienten que la justicia social es importante. Pero si tú dices justicia social, eres de izquierda. Hay acá un tema donde la política se ha desvalorizado, no soy el primero que lo digo, ni cosa parecida, se ha degradado, y la política ha quedado como una variable dependiente de la económica. Entonces, cuando la economía, digamos, establece cuáles son los criterios en los cuales debe funcionar la economía, claramente ahí hay un problema. Y un La problema que tiene política, que ver. digamos, la economía establece los criterios en que, que funciona la política. Ahora, lo que pasa es que, Guillermo, acá también hay un tema de que así como tú dices, quienes enarbolan justicia social no necesariamente son de izquierda, y quienes enarbolan un libre mercado no necesariamente son neoliberales. ¿Mm? Porque hoy día tenemos un mundo, como tú lo estás claramente expresando, extremadamente confuso, y no solamente confuso porque el contenido de los conceptos parece haberse vaciado. O sea, evidentemente que lo que hay en Latinoamérica, donde una parte importante del PIB de los mercados al interior de los países es manejado por el Estado, producto de que las empresas que generan materia prima están esencialmente en manos del Estado, no podemos hablar de un liberalismo clásico laissez-faire, ni podemos hablar de un libre mercado, mucho menos, ¿Mm? porque son grados de corporativismo muy importantes que se asemejan mucho más al mercantilismo criticado por Adam Smith que a cualquier libre mercado pensado por un autor liberal. Entonces, incluso lo que es justicia social, ¿no? Porque en términos de lo que es el uso del verbo, de la palabra, todo se ha vaciado. Uno habla de educación sexual integral, pero cuando tú te vas a dar cuenta qué es lo que significa ese lindo nombre aplicado en Argentina, y significa una promoción en el fondo de la caída de las barreras
psicológicas que tiene un niño para evitar la pedofilia o para denunciar la pedofilia. Entonces, en el fondo, todo de alguna manera está muy revuelto, como decías tú, y en este revoltijo, para rematarla, porque uno diría, bueno, por último yo puedo tener un revoltijo hoy día que tengo 44 años y yo en mi caso no me molesta decir mi edad, y podría decir, bueno, tengo una confusión respecto a esto otro, pero no volvería a mi confusión de los 8 años, como dijiste tú. Y ahí hablaste de un tema que me preocupa mucho, porque en la época de la UP, que tú la mencionaste ahora entre pinochetistas y allendistas, por lo menos no nos estamos yendo a ojinistas y carreristas, lo cual ya habla de una madurez de esta sociedad que es insólita, ¿no es cierto? Pero en la época de la UP hubo un alineamiento institucional en un determinado momento claramente en contra de el intento de instalar en Chile un régimen totalitario a partir de una minoría de menos de un 34% de los votos, que fue lo que logró el régimen de Allende, al que la Democracia Cristiana le puso condiciones para poderlo apoyar en que confirmara su elección como presidente, no en que fuese candidato a una segunda vuelta, ¿no? Entonces, ese alineamiento institucional, ese punto en específico, que en su minuto, que acá, por supuesto que no hemos aprendido de eso porque no hemos hecho una buena lectura de la historia hacia atrás, en su minuto hizo que se desplomara el intento de instalar en Chile un régimen totalitario. Sin embargo, con el nivel de violencia sembrado, lo que emergió fue, ¿no es cierto?, un régimen militar, para muchos una dictadura, para muchos una tiranía, que tiene una distinción en la ciencia política respecto a un ¿Sí? régimen totalitario, pero un régimen autoritario de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa que cuando tú me dices a mí, acá no hay una coherencia institucional? Aquí las instituciones no van en una línea que uno dijese, bueno, vamos a ir hacia un Estado garantista, por ejemplo, con derechos universales. O, ¿sabes qué? No, vamos a mantener las instituciones que estaban consolidadas en la Constitución del 80. O, ¿sabes qué? No, vamos a hacer instituciones para un Chile que tiene que enfrentarse, por ejemplo, a los efectos del calentamiento global, sean o no resultados de la acción humana. Que son los desafíos que se nos vienen muy fuertemente. Y uno entonces se pregunta, y por otra parte, una Agenda 2030 o una ONU que trata de instalarnos directrices institucionales que los chilenos no hemos elegido y que ninguno de los candidatos que ha promovido este tipo de políticas globalistas ha puesto en su agenda. Nadie ha salido a decirle al chileno, vote por mí, que yo voy a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, que era amigo de Hugo Chávez, para que usted le imponga una Agenda 2030. Nadie ha salido con un apoyo ciudadano que sea coherente con ese tipo de discursos, sino que una vez que llegan al poder, de alguna manera, muchos de ellos se someten a este tipo de discursos. Entonces, hoy día parece, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué feedback nos puedes dar a nosotros los telepensantes respecto de lo que los chilenos, los argentinos hablan? Me encanta esa palabra, de un quilombo. A mí me parece que acá tenemos un quilombo institucional. ¿Cómo ves tú todas estas majamamas? A ver, yo diría primero que en todo lo que tú dices falta algo que para mí es fundamental, tanto en aquel minuto como hoy día. El golpe de Estado, la intervención, el pronunciamiento, como tú le quieras llamar, que se produjo en septiembre del año 1973, e incluso el mismo Allende, no hubiese sido posible que existiese todo eso si no estuviese la Guerra Fría. Es decir, era Estados Unidos el que estaba apoyando los golpes de Estado, las intervenciones militares para evitar el avance del comunismo a raíz de la Revolución Cubana. De ahí en adelante, no vamos a contar la historia nuevamente. Claro, la ¿Ya? Unión Y Soviética estaba, por su lado estaba claro, apoyando los otros tipos de golpe de Estado, digamos, era eh, la eh, lucha, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, o sea, entonces la primera cosa es que la historia de América Latina se escribe en virtud de una dependencia ideológica de las potencias y la pugna que había entre las potencias. Y en el siglo XX, esas pugnas afectaron a América Latina, como afectaron también a Asia, ¿no es cierto? Afectaron a Medio Oriente, donde la Guerra Fría, claro, fue muy fría entre las potencias, pero muy caliente en todos los otros continentes donde los países se dividieron. Veamos el caso que todavía tenemos como más evidente hoy día, Corea del Norte y Corea del Sur, ya así, pasando por Vietnam, etcétera. Entonces, yo diría que la primera cosa es que la realidad y el proceso político de los países de América Latina y de Chile también depende de los equilibrios mundiales y de la manera en que se enfrentan las potencias. Si queremos sacar una enseñanza así potente, entonces hoy día, digamos, el siglo XXI, donde ya dejamos atrás todo eso y más allá la minoría intensa que lo recuerda permanentemente, hoy día tenemos un mundo que mantiene la lógica de las potencias hegemónicas tratando de poder mantener su zona de influencia,
Pero ya no está la Unión Soviética. Tenemos una Rusia que sigue siendo actor internacional y surge una China que es un país comunista, o sea, incluso dicho por ellos. Todos los años cuando hacen su congreso dicen que son una república marxista. Qué sé yo, y la gran diferencia que siempre tuvo China con la Unión Soviética era que Mao Zedong en su momento consideraba que los soviéticos, y Lenin particularmente, qué sé yo, y Stalin habían sido unos traidores con Marx porque ellos pasaron de la época feudal directamente al capitalismo, o sea, perdón, al socialismo, y no pasaron por el capitalismo. Claro. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema que podría ser de mucha conversación, y por eso China, siempre siendo comunista marxista, siempre se distinguió de la Unión Soviética. ¿Ah? Eh, y hoy día China, tienes a Estados Unidos, tienes a la Unión Europea, tienes a Reino Unido, y también debes agregar a India. Y nosotros, digamos que somos un país referente a nivel mundial, es el primer país, hagamos, en vías de desarrollo, subdesarrollado, que en los años 80, en pleno régimen militar, toma el neoliberalismo como su esquema macroeconómico con el cual va a seguir adelante. Y la razón de fondo dentro de esta conversación, por cual se toma el neoliberalismo, no es porque haya sido la mejor opción económica, no, sino que era lo que mejor permitía frenar cualquier llegada del marxismo a Chile. Porque, bueno, el neoliberalismo, por su razón, que yo no creo que sea necesario explicar su basamento, pero es el que evita con la propiedad privada, ese énfasis en el individualismo, etcétera, de que efectivamente, digamos, la ideología marxista de la época del siglo XX llegase a Chile. Y sucede que en el año 89, cuando se produce la caída de la Unión Soviética entre 89 y 90, Chile era el único país subdesarrollado que había logrado, digamos, generar crecimiento después de todo lo que significó la transformación productiva de nuestro país, a lograr crecimiento y, digamos, y los primeros visos de desarrollo con un modelo neoliberal. Y eso fue lo que se tuvo en cuenta en la reunión que convoca el Fondo Monetario Internacional en noviembre del año 1989 en la ciudad de Williamsburg, en Estados Unidos, que va a dar vida a lo que se conoce como el Consenso de Washington. Y desde ahí Chile pasó a ser referente mundial porque si Chile lo hacía, otros países también lo hacían. Entonces Chile se mostró como el ejemplo para todos los países del club de naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo, como se discutía en aquellos años, ¿ya? Para que siguieran. Y nosotros exportamos la reforma procesal, la AFP, la ISAPRE, qué sé yo, y digamos, todas las reformas tributarias, las reformas educacionales. Hemos sido exportadores de todo eso al resto del mundo con el gentil auspicio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos internacionales y las potencias, por supuesto. Y eso es lo que Chile está haciendo. Por lo tanto, si nosotros llegamos hoy día, Chile, independiente de quien gobierne, va a seguir igualmente en la dependencia porque nuestro futuro depende de lo que hagan las potencias. Es decir, nuestra capacidad soberana de definir nuestro futuro, créeme que es mínima a no ser que queramos. Lo segundo es que todas las potencias tienen una visión de largo plazo. Chile no ha logrado consensuar, digamos, una visión de largo plazo. Yo recuerdo haber estado de parte de alguna conferencia en el extranjero, donde, qué sé yo, digamos, Pinochet, toda la violación de derechos humanos, etcétera. Dije, pero miren lo que hizo Pinochet. O sea, está bien, si dejamos fuera la violación de derechos humanos y todo lo que eso significó, hay mucho que conversar sobre eso, pero la gracia de Pinochet, digamos si que podemos llamar la gracia o desgracia, según ustedes lo quieran mirar, porque no ese es el punto al que quiero ir, es que tuvo 17 años en el poder. ¿Ya? O sea, es la mirada de más largo plazo que ha tenido Chile. ¿Ya? Te guste o no te guste, digamos, pero y Chile del 90 en adelante logró tener una mirada macroeconómica, digamos, transversalmente aceptada por lo que era la concertación de partidos, pero no objetivos de largo plazo. ¿Ya? Digamos, y estamos en esos objetivos de cada 4 años, ya pensamos, como estamos discutiendo ahora, que si sale Boric, va a cambiar por 4 años el país, y si sale Kass va a cambiar por otros 4 años, así que hay que esperar otros 4 años para ver qué cambio hacemos por 4 años más. Y Dependiendo de la sucede, convención constituyente, sí, po. además, Porque Guillermo le además, puede decir, porque la convención, Guillermo le puede decir en septiembre al presidente recién electo, usted se va para casa en tanto tiempo y a todos los congresistas salió electo porque le convenga o no le convenga según su conveniencia. Y en ese sentido nosotros tenemos un escenario, a ver, volviendo un poco atrás, cuando tú dices que Chile depende de ciertas directrices que tienen que ver con la vida de las potencias. Eh, no sé qué sensación te da a ti, pero la sensación que yo recojo del ambiente
es que la potencia que hoy día tiene mayor influencia en Chile es China. ¿Qué piensas tú de eso? Y no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Yo me ha tocado hacer varios análisis a este respecto. Y lo que, por ejemplo, China hoy día, en Chile, o sea, bueno, China, ¿qué cosa está haciendo? Está asegurándose energía, está asegurando un control de la economía, y eso implica también un control financiero. Pero también ha ido avanzando más allá, ¿ya? Y ya no te compra el arándano, por decir algo, ¿ah? O la cereza. No, ahora llegó a la conclusión que no requería comprar la cereza, sino que era más cómodo, digamos, comprar el campo, ¿ah? Y toda la industria asociada a eso. Es decir, tiene el negocio completo. Entonces China decide cuánto el campo chileno, digamos, la agroindustria chilena, va a producir conforme sus necesidades. Eso me lleva a mí a pensar de que China, dentro de todas las inversiones que está haciendo en América Latina en general, la que está haciendo en Europa, la que está haciendo en África particularmente, y en otros países asiáticos, con todos los acuerdos que tiene, China se está preparando para una crisis alimentaria en unos 30 o 40 años más, si es que no antes. ¿Ya? Y China está pensando a futuro. China tiene un plan, que son sus planes quinquenales, que son una suerte de poner al día lo que ellos quieren, pero el objetivo está en el 2049. El 2049 con los 100 años de la revolución cultural de Mao Zedong. Y el 2049, o sea, para decirlo así simple, Hong Kong y Taiwán deben estar, digamos, totalmente, digamos, sometidos a China, ¿ah? Y eso es lo que hoy día ya se empezó a disputar entre Estados Unidos, ¿ah? Y China. ¿Ah? Y estamos viendo una serie de acciones. Es decir, a ver, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? El tren del futuro que lideran las naciones va avanzando a un paso muy agigantado, y nosotros nos bajamos de ese tren y estamos en la estación esperando a ver qué carro tomamos, ¿ah? Mientras los carros siguen pasando. ¿Ya? Digamos, hoy día está terminando, o sea, ya terminó en realidad la tercera revolución industrial, la cuarta está en pleno curso y estamos mirando la quinta. Y sucede que si nosotros queremos hacer algo, la pregunta es, bueno, necesitamos una plataforma industrial que nos permita subirnos a algún carro. Y eso no lo tenemos. Es decir, no lo tenemos, no están ni en los programas de los candidatos, ¿ya? Y tampoco está en una visión de largo plazo respecto a qué cosa se desea. Entonces, esta idea de cambio y transformación, ¿ah? Que todos los candidatos toman como propia, necesita también una mirada desde el exterior. Es decir, créeme que nosotros, si este programa lo estuviésemos haciendo, no sé, por Empire State en Nueva York, y viésemos a Chile desde allá, ¿cómo se ve Chile extranjero? Oye, los chilenos son espectaculares. Y mira, tuvieron un estallido social, una marcha multitudinaria, llegaron a un acuerdo para una nueva constitución. Oye, mira lo que hacen. Tienen una convención constituyente, han elegido nuevos gobernadores, han elegido parlamentarios. Oye, el Congreso quedó parejo. Oye, son fantásticos. O sea, nosotros somos un ejemplo de cómo la complejidad se hace simple, mirado desde afuera. Entonces, todos los agoreros que han dicho que acá nos vamos al precipicio, que todo esto vamos a cualquier cosa, no ha sucedido. Entonces yo te insisto, nosotros tuviésemos el Empire State, o donde tú quieras, si te gusta Dubái, nos vamos a Dubái, lo miramos Chile desde allá, pero la verdad es que Chile, oye, las instituciones parece que funcionan, a pesar de la mala opinión que nosotros tenemos al interior de Chile respecto a cómo están funcionando todo. Claro, Pero pero desde eso, fuera, Guillermo, es como cuando uno ve a una pareja de casados que llevan 35 años y uno dice, pero mira qué linda su casa, pero mira cómo tienen a sus niños y todos tienen título universitario, son todos fantásticos, lindo polle, por ponértelo así como en un tono irónico. Y el marido se corre a la señora se corre al marido, los hijos en realidad son drogadictos, está la grande, no se hablan entre ellos. Claro, porque en el fondo, visto desde afuera, las cosas tienen, porque en términos institucionales, evidentemente que Chile requirió de ese acuerdo por la paz y la nueva constitución, si es que aceptamos que lo requirió, que yo obviamente que soy por el rechazo, así que no lo acepto, pero supongamos que eso le puso paños fríos a una revolución que en realidad lo que le puso paño frío fue la llegada de la pandemia, pero porque justamente las instituciones han hecho agua, porque el nivel de corrupción, tú en una entrevista afirmas que uno de los motivos por los cuales se desploman las democracias en el siglo XXI es por el exceso de corrupción. Y eso sucede al interior de la corrupción, de las instituciones. O sea, hoy día Chile
conversaba yo con un gran periodista, quizás de los pocos o el único que tengo en la mira como un gran periodista, porque, bueno, y él me decía, el problema de Chile es que en Chile la gente se acostumbró a vivir por sobre sus ingresos. La gran mayoría de la gente está endeudada. El Transantiago es un buen ejemplo. La gente antes pagaba su micro, y con el Transantiago la gente asumió que es gratis. La gente asumió que no tiene que pagar, que hay un ítem menos en su balance, ¿no es cierto? Y dice, y esto no es sostenible porque el país no es rico. Nosotros tenemos, a diferencia de Venezuela o de Argentina, el problema es que si uno lo analiza históricamente respecto a nuestra historia reciente, no sé cómo lo ves tú, pero incluso dentro del marco de la Guerra Fría, dentro del marco del idealismo que uno podría decir existe para la vigencia de una serie de instituciones, como por ejemplo un matrimonio, que yo lo tomaba como un caso, así como para ponerte una analogía simple. Pero nosotros, el 70, tuvimos todavía un país viable. El 71 empezó una crisis tremenda. El 72 se produjo, todavía empezaron los efectos de una crisis de impresión de billetes y de inflación, etc. Nosotros hoy día tenemos en 13 años la mayor inflación respecto a nuestra historia, y todavía el proceso constituyente que nosotros, desde afuera, claro, si tú lo ves, pues si tú te vas a lo que pasa al interior de una constituyente que tiene claramente una vocación totalitaria en sus planteamientos, porque no son demócratas, no incluyen ni siquiera voces diversas, sino que las anulan permanentemente, y tiene una vocación totalitaria e historicista, una contradicción entre querer refundar todo de cero, pero al mismo tiempo hacerlo sobre la base de injusticias pasadas que les sirven para generar cambios no democráticos en la composición de las élites políticas y Sí. económicas. Es una pelea nada más que por privilegios económicos a través de la política. Entonces, a mí, francamente, para engancharlo con el tema anterior, yo digo, a ver, nosotros queremos acá pensar si sale José Antonio o si sale Gabriel. Mencionémoslo a los dos por su primer nombre porque es bonito, romántico. Respecto de China, porque hoy día, como tú bien dijiste, hoy día parece tener más importancia China en Chile que Estados Unidos. China que Rusia. China que la Unión Europea, por todas las adquisiciones que han ido haciendo muy silenciosamente. Y en parte por todo este tema que nosotros sabemos que no se puede mencionar lamentablemente en un canal de YouTube, pero que tiene que ver con todo este tema de la OMS, etcétera. Dejémoslo así, porque si no me clausuran el canal. Entonces, y eso es China. Entonces, sale Boric, y la pregunta es, porque yo me voy a hacer cargo de tu tesis, porque estoy de acuerdo con tu tesis. Yo creo que Chile no subsiste, Chile no le importa a nadie, excepto como laboratorio, ¿no? No le importa a nadie. Y la pregunta es, ¿laboratorio de qué potencia, en qué momento somos? Parece Estados Unidos venir de capa caída, francamente además con un presidente que despierta serias dudas respecto a sus capacidades de ejercer el cargo. Y en cambio, como tú dices, China tiene una combinación bien extraña en la historia de la humanidad, del registro histórico, porque teniendo este espíritu mesiánico del advenimiento de la utopía, al mismo tiempo se transformaron en capitalistas fascistas. El fascismo siempre ha sido el hermano del marxismo. Ellos simplemente lo que hicieron fue mantener el esquema marxista, pero incorporando la innovación de Mussolini respecto de un cierto corporativismo empresarial que les dio ventajas comparativas a nivel global, al punto que todas las empresas europeas pusieron su filial en China y se llevaron todo para allá porque reducen los costos de producción a niveles impresionantes. Mientras en el resto del mundo ellos promueven un marxismo que lo que hace es elevar los costos de producción a través de políticas laborales, etcétera, que parecen muy justas, de justicia social, etcétera, que a nosotros nos podría incluso desde el sentido común decir sí, pero el problema es que deja siempre a China todo este doble juego. Deja a China siempre una ventaja competitiva fundamental. Entonces, si sale Boric o si sale José Antonio, da lo mismo respecto de los chinos y respecto a esta dependencia que tenemos de la lucha hegemónica a nivel mundial,
¿O hay alguna diferencia? ¿Cómo lo ves tú? No, o sea, no, definitivamente no da lo mismo. Y te voy a explicar por qué, pero déjame hacer un punto respecto a lo que tú me estabas diciendo, o sea, todo lo que estás argumentando. Cuando Chile empezó a pensar de que era más importante la imagen que la realidad, esa disociación entre, cuando tú hablabas del matrimonio, que tú lo veías bonito, etcétera, o sea, creo, bueno, eso es parte de la identidad española, un poco que tú tienes que mostrarse siempre la buena foto, qué sé yo. Nosotros tenemos varias identidades, tenemos un problema identitario que yo ahí comparto con Carlos, Carlos Peña, o sea, tenemos primero nuestra identidad española, sobre esa se coloca la inglesa y la francesa en virtud de todo lo que es los procesos de independencia, sobre esa posteriormente hay un rasgo alemán que llega también, que se coloca, y sobre esa viene después la estadounidense, ya digamos, post Segunda Guerra Mundial. Después de esa se pone la de América Latina, porque descubrimos que somos todos hermanos, la Pachamama y todo eso, digamos, y después de eso recién tenemos la cultura de pueblo originario. Bueno, la mezcla de todo eso es Chile, pero un tema que es necesario resolver y que requiere una reflexión con ideas propias nuestras, y las tenemos, es el tema de que no podemos pretender trabajar solamente para la imagen si no acercamos esa imagen a la realidad. ¿Ya? O sea, y ahí tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a colocar soluciones que sean adecuadas a nuestra realidad. Ahora bien, y de ahí en adelante, digamos, eso también nos deja en términos de que no sabemos mirar a futuro y nos cuesta y no nos queremos poner de acuerdo. Y hay una serie de cosas ahí de distinto tipo, ideológicas, que prevalecen. La Convención Constituyente es un claro ejemplo de todo eso. ¿Ya? Hay también personas que tienen una visión conservadora donde no quieren que nada cambie, o sea, pero la sucede que hoy día tú requieres evolucionar. Y tenemos una sociedad que ha evolucionado y queremos comprender la evolución de la sociedad solamente desde el punto de vista de izquierda y derecha. Y sucede que eso no es cierto. Es decir, que eso merecería una mayor profundización, pero yo diría que tenemos que establecer de que la sociedad ha evolucionado por sí sola conforme ha evolucionado la sociedad de todo el mundo, con determinadas características, sin que sea de izquierda o derecha. El tema es que la mayoría intensas nuestras son fuertes, ahí nos hacen pensar que todo tiene una razón ideológica, y eso no es tan así. Pero digamos, ¿por qué nos dan lo mismo Boris ni Kast? O sea, porque, digamos, Boris, su gran problema es la credibilidad. La credibilidad de que tiene una capacidad de liderazgo capaz de imponer según la visión estratégica del país respecto a lo que el país debe hacer en el futuro. Cuando él habla de transformaciones, él está hablando del pasado. Si tú te fijas, todas sus propuestas de transformación es borrarlo del pasado, cambiarlo del pasado, etcétera, pero no hay visión de futuro. Y ahí es un tema, es un tema como evidente. Kast, por la parte, que saca, qué sé yo, un triunfo sobre digamos, en la primera vuelta, José Antonio está en el tema de querer llegar al poder, qué sé yo, y sacar el país adelante de la urgencia, pero tampoco tiene muy claro qué cosa viene a futuro. O sea, los dos hablan de las pymes, y las pymes, en la cuarta revolución industrial no se trata digamos, del emprendimiento del delivery de comida, no se trata del emprendimiento de las herramientas para la casa o lo que tú quieras. No, las pymes en la cuarta revolución industrial tienen que ver con lo que una pyme puede fabricar, el alambre que va en el dispositivo, en el semiconductor, que mide exactamente 5 milímetros, que tiene que ser de un material especial, con tecnología especial y que permite que ese semiconductor se ensamble en otra parte. Y para poder ensamblar ese semiconductor participaron 20 pymes. Un avión, hoy día un Airbus, por ejemplo, necesita productos de más de 26 países para poder armarlo. Y así te puedo colocar mucho más. De esas pymes estamos hablando de una pyme, digamos, qué sé yo, con foco tecnológico, con foco en el futuro, etcétera. Y esas pymes son las que nos faltan para hacer el cambio de nuestra plataforma industrial. Y es ahí donde el Estado, porque es imposible que el Estado lo haga solo, lo puede hacer solo, necesita el privado.
pero con reglas claras, regulaciones adecuadas, con un mercado bien regulado, o sea, con un Estado eficiente, que son las cosas que lo dicen el Fondo Monetario, la dice la OCDE, o sea, no estamos inventando la pólvora para nada, porque países como los nuestros no requieren inventar la pólvora, requieren sí tener ideas propias para poder negociar, dialogar con China. No, o sea, cuando China llega y se da todo el debate de registro civil, entre varias otras materias, que ha sido uno más público en los últimos meses, a mí me pedían, pero China está invadiendo Chile. Mira, dije, China, en primer lugar, está aprovechando las cosas las regulaciones que Chile tiene. O sea, China vino a invertir conforme a las leyes chilenas. Si las leyes chilenas son malas y permiten eso, no es tema de China. China está aprovechando, digamos, las facilidades que le dan todos los países que tienen una institucionalidad débil. Entonces, si tú sabes, Estados Unidos no lo hace de otra manera, la empresa rusa tampoco, la europea tampoco. Entonces, si nosotros no hemos sabido entender de que hoy día la caridad internacional nunca ha existido, siempre hay intereses de por medio. Entonces, la solidaridad es un buen sentimiento humano, pero no funciona en las relaciones internacionales. ¿Ya? Digamos, salvo cuando yo soy solidario por alguna razón y voy a esperar algo a cambio. O es porque me favorece mis intereses. Entonces, si los intereses nacionales de Chile no están perfectamente claros, digamos, nos vamos a encontrar con un Boric que más allá del tema de su credibilidad, es cómo va a formar, que yo diría, su segundo piso. O sea, aquí hace falta el segundo piso 2.0 que armó Lagos, si quieren mirarlo, digamos, en términos concretos. No necesitamos un segundo piso de asesores personales y excepcionales del presidente o presidenta, o del presidente en este caso. ¿Ya? Que solamente le van a decir, le dicen lo que él quiere o son de su completa confianza porque no confía en nadie más. Se requiere confiar en la estructura del Estado. Se requiere, o sea, generar esa empatía para poder hacerlo. ¿Quién tiene más posibilidades de ser empático? ¿Kass o Boris? Según me parece, Kass. Porque Kass, ¿qué cosa se rescata de él? Es que tiene una línea, digamos, entiende, es capaz de poder decir, ¿sabe? Yo soy conservador, digamos, te lo dice a la cara, qué sé yo, y es capaz de decir, o sea, cuando hace el símbolo, digamos, cuando gana la primera vuelta se saca la piocha del Partido Republicano. Claro, quizás para el ciudadano común y corriente es una cosa que pasa desapercibida, ¿ya? En términos que no se fijan esos símbolos, pero lo que hace en realidad es decir, ok, yo coloco a Chile primero, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo refuerza? Claro, si hay una ley que aprobó el matrimonio igualitario, es una ley de Chile. Es decir, ¿ya? Y por lo tanto se respeta. ¿Ya? Entonces, yo creo que te dice las cosas de frente y en ese sentido yo creo que hay más capacidad de CAS, ¿ya? De saber que tiene una capacidad digamos, de conducción, que no va a ser fácil, definitivamente, pero es más creíble en ese sentido. Mientras que en el caso digamos, de Gabriel Boric, hay una mayor debilidad porque en el fondo, bueno, ¿será Lagos el que va a estar detrás de Boric? No, yo no me lo imagino. Qué sé yo, digamos, alguno de los economistas que convocó, si el Partido Comunista está o no está, con seguridad el Partido Comunista va a tratar de influir. Pero yo diría, ¿sabes qué? Frente al 19 de diciembre, yo, por lo menos, punto de vista de análisis, digo, digamos, es tan difícil decir quién va a ganar o quién no va a ganar. A lo mejor sale más fácil si uno se pregunta a quién le conviene ser la oposición, porque es evidente que el próximo gobierno va a estar tan amarrado, Sí. que la oposición va a tener mucho más libertad de juego en muchas cosas, incluso para influir en la Convención Constituyente. Sí, absolutamente. Y en la relación con China, ¿cómo ves? Bueno, los chinos son muy pragmáticos, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera les da lo mismo el tema ideológico de los países desde los cuales ellos se sitúan, como, eh, como de alguna manera en este pseudo imperialismo, uno lo podría decir, que es justamente ir a extraer los recursos naturales o endeudarlos hasta un punto como pasa con muchos países africanos, con China. A mí me interesa porque esta es una de las grandes dudas que tiene mucha gente inteligente que forma parte de esta nueva derecha, donde donde el mapa político se define entre globalistas y patriotas, porque tú decías, oye, si la solidaridad internacional, bueno, habrán algunas iniciativas y qué sé yo, pero acá esencialmente lo que impera es la realpolitik. O sea, no vamos a estar esperando que por solidaridad un poco mucho al estilo Adam Smith y que es por lo mismo que todo el utopismo de Woodrow Wilson no llegó a más. Hoy día la misma ONU es la antítesis de lo que hubiese esperado Woodrow Wilson que fuera la Sociedad de las Naciones. Pero uno dice,
hay mucha gente que sigue creyendo, por ejemplo, empresarios, gente que uno podría considerar incluso de derecha, que van apoyando la Agenda 2030, la Agenda 2030 lo que está promoviendo entre sus, entre sus objetivos son políticas que tienen un título, que es muy bonito, son títulos de solidaridad, de inclusión, etcétera, pero que la forma en la que quieren conseguir, por ejemplo, un resguardo del planeta es empobreciendo los países. Nosotros sabemos que los países pobres generan mucho más polución y son mucho más contaminantes que los países ricos. Eso nosotros lo sabemos. Entonces, si nosotros empobrecemos los países, ergo no conseguimos el objetivo que estamos planteando, sino que justamente lo Es que, opuesto. claro, es que lo que pasa es que ahí me da razón. Como no tenemos objetivo a largo plazo, tenemos que esperar que llegue un nuevo gobierno para decirme qué vamos a hacer respecto a eso. Los objetivos digamos, del milenio, hoy día denominado ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, es el eje matriz en el cual, digamos, se basa todo lo que los países puedan hacer a nivel internacional. Digamos, y son deseables, pero es para poder enfrentar los ODS, si tú tienes una debilidad débil, o sea, perdón, una institucionalidad débil, ¿ya? Digamos, claramente queda sometido y esos ODS se transforman en un pulpo, ¿no? Definitivamente. ¿No? Que si yo, digamos, te abrazan y te dejan. Entonces, el concepto de soberanía nacional, que tiene todo un desarrollo, digamos, por varios siglos, hoy día el siglo XXI tiene otras expresiones distintas que hacen que la institucionalidad de los países tiene que ser lo suficientemente fuerte para filtrar los famosos ODS. Porque si no, quedas, digamos, amarrado con ellos. Pero tampoco países como Chile se pueden separar de lo que es el sistema internacional. Pero veamos, ya, esos son Naciones Unidas, porque si tú no cumples los ODS, el Fondo Monetario te mira feo. Te pide más cosas. A la OIT, digamos, te viene a sancionar, y así varios organismos internacionales. Pero al lado de eso tenemos la Realpolitik. Y mira tú lo que está pasando hoy día. Hoy día, ¿qué me sé yo? Estados Unidos, Joe Biden, más allá de la perspectiva que tengamos de él, está siguiendo más o menos los mismos lineamientos que dejó Trump. Lo cual de alguna forma ya te está diciendo de que los objetivos de Estados Unidos se mantienen incólumes o se mantienen vigentes independiente de quién gobierne. Lo que cambia es el estilo de gobierno, pero no los intereses del país. Que eso es una gran diferencia. Pero veamos lo que está pasando hoy día. Digamos, Estados Unidos ha establecido un boicot a China por el tema de violación de derechos humanos de los uigures, que sé yo, de todas las minorías musulmanas que tienen ahí. Está todo el tema de Hong Kong, qué sé yo, digamos, etcétera, y se ha centrado en la violación de derechos humanos. Beijing ha dicho que Estados Unidos va a pagar las penas del infierno. Pero no solamente eso, Estados Unidos a su vez hizo un acuerdo de seguridad con Australia y Reino Unido, que se conoce como AUKUS, para poder tener un mayor dominio en todo lo que es el Océano Pacífico, que es la zona donde efectivamente se va a dar la pugna y la confrontación entre ambas potencias. No solamente por el tema comercio, sino que por los recursos naturales del subsuelo marino, por el acceso al alimento que significa todo el Océano Pacífico, hablamos de los peces, moluscos y todo lo que sirva de alimento dentro de ese ecosistema, ¿ya? Y por la protección de rutas marítimas, pensando en que China tiene la ruta de la seda, terrestre y marítima, el One Belt, One Road, o la franja y la ruta. ¿Ya? Entonces, en la práctica tenemos ahí una cantidad de cosas que son importantes. No contento con eso, hoy día Estados Unidos está colocando condiciones para el tema de Rusia con respecto a Ucrania. ¿Ya? Es decir, Estados Unidos hoy día ha desplegado una cantidad de acciones directas. Bueno, y lo otro que último que Estados Unidos convocó a una cumbre de la democracia, donde otros países de América Latina quedaron fuera. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos hoy día está definiendo quiénes son sus aliados y quiénes no para el próximo paso de la confrontación con China. Chile, créeme que no estamos ahí porque, digamos, ¿cuál ha sido el discurso acá interno? Es que China no podemos decirle que no, pues si digamos, van más del 30% de nuestras exportaciones hacia allá, dependemos de China. Pero sé que Estados Unidos también. Sí, pero China es más prometedor porque, o sea, mira tú la cantidad de habitantes, van a consumir más, así que por lo tanto diremos irnos con... Ese es el nivel de la argumentación. Entonces, otros, ya que se me ha informado, pero podemos jugar entre los dos. Claro, pero para jugar entre los dos, ¿ya? Chile tiene varios elementos importantes. Tiene credibilidad internacional, tiene prestigio, es considerado un país serio, ¿ya? Digamos, y así sucesivamente varias cosas que se han construido por décadas. ¿Ya? No olvidemos tampoco que incluso Pinochet no rompió relaciones con China.
Ya, digamos, ya que tanto le gusta a mucha gente nombrar a Pinochet, que un Pinochet no rompió relaciones con China que fueron abiertas con Allende. Entonces, la verdad, o sea, sí, entonces acá se trata, bueno, ¿qué visión estratégica tiene el país? Chile depende de la Unión Europea, digamos, y Estados Unidos, en términos de todo lo que son sus fuerzas de seguridad y tecnología productiva más importante que tiene el país. Gran parte de las maquinarias que acá se utilizan tienen patente o tienen propiedad intelectual Estados Unidos, por mucho que todavía la compren en China. ¿Ya? Y por lo tanto nuestra producción, nuestra plataforma de industrialización es básicamente es estadounidense o occidental, para decir un término más genérico. Cuando China compra, no solamente compra el terreno, también compra la maquinaria. Y con eso China quiere reemplazar con su maquinaria y con su tecnología. Sí, esa es la pelea. Ahora, esa es la pelea de conflicto. Y si nosotros no tenemos capacidad suficiente, y eso nace de la presidencia, para poder negociar adecuadamente. Es decir, yo te pregunto, nosotros necesitamos cambiar nuestra plataforma tecnológica, ¿no es cierto? Y necesitamos transferencia tecnológica. ¿Qué significa eso? Que no nos cobre por la patente, que hagamos acuerdos a largo plazo, que decidamos qué vamos a fabricar. En el mundo se está hablando de la inteligencia artificial, de los robots. Hablemos de robots. Ok, si un país va a fabricar un robot, ¿cuál es la esperanza de Chile? Si acaso somos capaces de poder hacer de la mano del robot el pulgar, si somos capaces de fabricarlo en Chile. O sea, ahora, pero eso requiere que sepamos tratar de minerales, conozcamos nuestras tierras raras, veamos el tema del vanadio, veamos el tema del cobalto, pero eso requiere, digamos, una visión estratégica que asuma las capacidades que tiene Chile, reorienta la investigación aplicada a las universidades, digamos, coloque digamos, en claridad lo que es el apoyo privado para todo esto y las condiciones que va a colocar el Estado. Entonces, esos elementos requiere una visión integral. Eso es visión de largo plazo, donde tú logras alineamiento institucional, logras alineamiento de varios sectores, pero en una suerte, cuando digo alineamiento, estoy hablando de un espacio de convergencia, no estoy hablando de una línea donde si usted no está de acuerdo conmigo, se va. No, estamos hablando de un espacio de convergencia. Porque sabes que es fundamental. Nosotros hemos aumentado, pero impone impresionante, el acceso a la educación terciaria, a las universidades a esas personas que les trabajo, estamos llenos de las profesiones clásicas. Claro, pero es que Guillermo, lo que pasa es que de alguna forma nosotros sabemos, porque lo que tú estás planteando es un problema que teníamos antes, Antes, o sea, teníamos durante los 30 años también, en que fuera algunos atisbos, como tú decías, del segundo piso 2.0 de Lagos o de un gobierno como el de Frey, pero en general lo que pasó con Bachelet o lo que hemos visto, por lo menos en el segundo gobierno de Piñera, es que primaron los problemas ideológicos más fascistoides, digamos, que hoy día están marcando la agenda, que tienen que ver con los temas identitarios, que no tienen nada que ver con el desarrollo de un país, y que solamente en la medida en que la economía se va a pique, la gente empieza a volver a valorar los temas neoliberales, empieza a volver a valorar todo lo que significa realmente un desarrollo de largo plazo con oportunidades. Hoy día tú en la universidad tradicional ves que muchas de las carreras sirven solamente para la ideologización de los alumnos. Ves que hoy día no puedes tomar pruebas y exigir y que los alumnos reprueben si es que no saben, porque la misma ley de acreditación de las universidades te exige que cierto número de alumnos pase por curso. Entonces uno como profesor está amarrado de mano, y esto no lo hablo solamente por mi experiencia, que no es tan vasta en esa materia, sino que porque soy amiga de muchos profesores universitarios que no pueden simplemente decirle a un estudiante, tú no adquiriste las herramientas para poder pasar este curso, porque hay una ley estatal que exige, digamos, que pasen los alumnos, y sin embargo, y las universidades hoy día están capturadas también por un discurso político específico y por un asambleísmo universitario de ciertos grupos súper extremos. Entonces nosotros de alguna manera nos enfrentamos a todo este desafío que hablas tú, del mediano y largo plazo, de tener esta mirada, y que al parecer, según entendí bien, a tu juicio, sería más posible con un gobierno de José Antonio que con un gobierno de Gabriel Boric. Pero, ¿qué pasa el 11 de marzo, Guillermo, en que se asume, mira, hagámonos cargo de la tesis de Sebastián Edwards, que me parece que es un poco facilista, pero es una buena caricatura de la situación. Él dice, salga quien salga, va a quedar la escoba.
¿Cómo ves tú eso? Porque los desafíos que nosotros tenemos como país, de una carretera hídrica, de recuperar la zona norte, de recuperar la zona central, tenemos agua en el sur que podríamos traer, tenemos la posibilidad de tener un tren que haga mucho más eficiente todo lo que es el transporte de los productos y que por lo tanto abarate los costos de transporte, etcétera. Podemos abrir el cabotaje, podemos abrir cuantos mercados que están absolutamente capturados y cerrados por grupos económicos corporativistas, empresarios, como diría Milei. Podemos hacer tantas transformaciones. Y sin embargo, a lo que nos enfrentamos es que no podemos tener un pinche monumento en la Plaza Italia, ni siquiera definir si se llama Plaza Italia o Dignidad o como le quieran llamar, porque hoy día, al parecer, donde se están jugando las definiciones mayores es en la cancha chica. ¿Cómo ves tú la elección de uno u otro candidato en este contexto? Si es que compartes conmigo ese diagnóstico. O sea, claro, si yo sigo tu diagnóstico, y vamos a ver, yo te diría que estamos colocando la carrera ante los bueyes. Qué sé yo, en términos de que normalmente cuando tú te fijas en las cosas chicas, como tú las has denominado, y dejo que eso, digamos, defina lo grande, claramente lo grande va a desaparecer y, digamos, y se va a transformar, se va a mimetizar con lo chico. Entonces, el tema se va a transformar en que la próxima constitución tiene que ser absolutamente, no sé, transnacional, transmilénica, alguna cosa, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Estamos en manos de estas minorías intensas. Es impresionante, pero a ti y a mí nos enseñaron que tú eras cada vez más inteligente conforme la cantidad de cosas que repitieses de algún autor. Si mientras más autores citas en una página, que también te digo el tema de acreditación, era chuta, mucho más inteligente porque has leído muchos libros. Y la verdad es que sí, ese conocimiento es importante, pero para el siglo XXI es insuficiente. O sea, se requiere reflexión propia. Y nuestro sistema educacional, porque finalmente llevamos décadas hablando de la calidad y nunca hemos abordado la calidad, y la calidad de la educación tiene que ver con la capacidad de reflexión para poder innovar. Se quiere que la gente innove y no sabe lo que es innovar. Estamos hablando de pensamiento complejo, estamos hablando de pensamiento crítico, y todavía siguen repitiendo lo que dicen los principales autores respecto a lo que es pensamiento complejo, pero nunca se internaliza respecto a una capacidad propia de reflexión. Y esos elementos yo creo que hoy día no empiezan a pasar la cuenta, porque eso se da en la política, en la economía, en una cantidad de profesiones impresionante, incluso de mucha gente que va a estudiar al extranjero, pero que no logra tomar, digamos, la rienda de todo esto. Entonces, yo diría que acá lo que uno empieza a mirar con preocupación es que si yo acepto de que aquí va a quedar exactamente, digamos, va a quedar un desorden y va a quedar el caos, es que estamos definitivamente entregados a estas minorías intensas. Digamos, y tú y yo y mucha otra gente vamos a terminar siendo el jamón del sándwich, para decirlo en términos muy criollos. Digamos, porque nos van a ir aplastando, 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 hasta que al final tú y yo nos vamos a convencer que tenemos que tomar trinchera, porque la verdad es que no tenemos otra opción. Y sucede que todas las señales que se han dado acá en Chile desde el año 2019 hasta ahora indican de que se quiere una vía pacífica, una vía institucional que prevalezca por sobre las demás. ¿Ya? Y sucede que todavía no logramos entender lo que ha pasado, porque seguimos en esa visión dicotómica de dos canchas distintas. Entonces yo creo que acá hay un tema. Otra cosa que a mí me parece que es relevante entenderla es el hecho de que lo que Chile le ha pasado, no lo supo prever. Chile no tiene inteligencia estratégica. Digamos, tanto del segundo gobierno digamos, desde Piñera 1 en adelante, con Bachelet 2 de por medio y Piñera 2, hay una suerte de pretensión de que la inteligencia, la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, no sirve para nada. Que no prevé nada, no anticipa nada. Sí, pero se olvidan de una pequeña cosa, que más allá del pequeño tamaño que tiene y toda una serie de elementos, digamos, la inteligencia es un insumo fundamental siempre y cuando el decisor quiera considerarla. O sea, que la inteligencia no hace milagro. O sea, es como si yo te dijera, oye, Vanessa, no salgas ahora porque está lloviendo y te va a resfriar. Que si yo, mira, aquí tengo toda la proyección del tiempo. Entonces, yo salgo, yo hago lo que quiero, yo igual salgo. ¿Ya? Entonces, yo te paso una información buena, concreta, y a ti te da lo mismo. Bueno, eso ha ido pasando con la inteligencia acá. Lo segundo es que la inteligencia de un país no depende de las capacidades militares, ni policiales. Depende de una capacidad de inteligencia civil,
Digamos, y esos elementos hoy día no están. Entonces, Chile no ha sabido anticiparse. Yo te digo, yo recién mencionaba lo que está Estados Unidos. Veamos lo que está Unión Europea. Unión Europea lleva casi un año y medio con una influencia permanente en la Convención Constitucional, con programas de todo tipo de naturaleza, de cooperación, de ayuda, etcétera, que es muy típico o está dentro de la línea estratégica de la Unión Europea. Tenemos que saber lo que quieren los otros países. Tenemos que saber cómo lo vamos a enfrentar. No se puede improvisar. Y tenemos mucha improvisación. No puedes tú permitir que llegue un país y te diga, qué sé yo, Vanessa, tienes que ir a tal parte. ¿Quién me lo dice? Mucho más grande que yo. Sí, voy, ningún problema. No, tienes que saber dialogar, tienes que saber negociar. El mayor desafío tanto de Kast como de Boris es cómo van a plantear su plataforma de diálogo y negociación, en ese orden. O sea, ¿con quién vas a dialogar? ¿Qué vas a negociar? ¿Cuándo eso lo vas a hacer, digamos, informalmente para luego hacerlo formal? O si formalmente no hay avance, no te arriesgas a colocarlo sobre la mesa públicamente. En fin, o sea, acá se requiere, yo diría, aprovechar la pequeña ventaja que tiene Chile. Tú tienes mucha razón, si Chile desaparece del mundo, van a pasar semanas antes que se den cuenta que Chile no está. ¿Ya? En la práctica, representamos 0,05% del PIB mundial, una cosa por el estilo. ¿Ya? Pero es poco. Entonces, yo diría, acá se necesita política, porque los cambios que vienen van a ser políticos. Chile debe defender el Océano Pacífico. Sí, me dirán todos. Bueno, ¿lo hacemos con China o lo hacemos con Estados Unidos? ¿O con ninguno? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles serían nuestros intereses para determinar que vamos a ir a tal parte o a tal otra? ¿Ya? Y ahí hay Perfecto, temas. pero toda esta capacidad de diálogo requiere de que existan actores dispuestos al diálogo. Cuando tú hablas de que estamos en manos de minorías intensas, eso cambia el escenario. Ya, ¿no te parece a ti, Guillermo? Que a mí me parece que lo que tú dices es muy sensato. Entendiendo que tú partes de la base de que esa es la manifestación de la voluntad soberana popular, que eso es lo que se ha planteado una y otra vez, y por lo tanto tiene una base empírica. Pero al mismo tiempo, junto con esa corriente que opta por una vía institucional y que por lo tanto lo lógico sería poner los énfasis, como dices tú, en la capacidad de diálogo y de persuasión y cómo se va a llevar estratégicamente ese proceso, a la par estamos en manos de minorías intensas que tienen capturados los medios de comunicación, porque puedes compartir o no conmigo esta tesis, pero si uno ve la cantidad de ataques que tuvo José Antonio Kast, porque hay un ranking en que se midió cuántas veces los periodistas atacaron a José Antonio Kast y cuántas veces atacaron a los demás candidatos. Y la proporción es absurda, es un 70% más. Entonces, cuando uno empieza a ver eso y empieza a ver también cómo se usa todo tipo de estrategia para cualquier situación que acontezca en un lado, transformarla en un motivo que permita destruir, porque son minorías intensas, y la misma situación, o peor, en el otro lado, no pasa absolutamente nada. Y cuando uno ve que esto es lo que está de alguna manera manejando la agenda pública, porque el problema es que hay una disociación entre la agenda y lo que quieren las mayorías que se pronuncian a través del voto, exceptuando cuando se trató de elegir a los constituyentes. Porque ahí claramente la gente no fue a votar porque esto fue una cortina de humo. A la gente no le interesaba ni siquiera quién lo iba a representar en la constituyente. Pero sí le importaba cambiar los 30 años de abuso porque les metieron esto en la cabeza. Entonces, ¿cómo? Desde mi punto de vista así, porque si a mí me interesa cambiar los 30 años de abuso, luego me interesa saber quién va a cambiar esos 30 años. Y no quiero tener un Pikachu ni un dinosaurio metido en una constituyente representándome. Entonces, por poner los casos más extremos. Pero porque hay otra gente que no es así. Pero digamos que las dinámicas dentro de la constituyente son dinámicas de cero diálogo. Son dinámicas absolutamente totalitarias, de lo peor de la expresión del marxismo clásico y del neomarxismo. Entonces uno dice, bueno, está bien, yo me hago cargo de lo que dices tú, desde la perspectiva de la voluntad soberana del chileno y de las respuestas que se han dado en las últimas elecciones, exceptuando el de la elección de las constituyentes, que tuvo mucho que ver con la pandemia, con los castigos que produjo la pandemia. Pero por otro lado, está este otro proceso que tú también has descrito, con el concepto de que estamos en manos de minorías intensas. ¿Qué hacemos ahí? Yo te diría que ahí la solución es metodológica. No creemos créeme que tengo por lo menos una línea de respuesta y de propuesta en realidad.
O sea, por ejemplo, todo lo que tú me has dicho, lo que estamos conversando, yo esperaría que fuese más habitual, digamos, desde que fuera por la excepcionalidad de que tú consideras importante colocarle material a los telepensantes para que puedan tener distintas perspectivas. ¿Ya? Hoy día, digo, yo no tengo la respuesta, pero sí estoy seguro que puedo aportar a la respuesta. ¿Ya? Porque la primera cosa, yo creo que aquí hay un tema también, no sé si de mala humildad o no, pero sí digamos, el plantear de que la respuesta de Chile se hace conversando. Y no te hablo de conversando que vamos a la población, acá, no. Acá se requiere digamos, personas que puedan proponer cosas y poder anticipar cosas y prever cosas para poder orientar la discusión. O sea, es evidente que si yo llego a tu casa con, qué sé yo, con una plantación, oiga, compañera, vamos a hacer la revolución, que sé yo, que el portazo en la cara, que sé yo, me va a dejar plana, como que la nariz además prominente. Entonces A la, menos que sea la revolución anarcocapitalista, mi querido Guille. Ahí sería distinto. claro, pues, pero si digo así no va a La ser, de Ayn va a ser Rand, la de Ayn Rand. igual. Entonces, la verdad es que hoy día se necesita crear esos puentes para buscar soluciones. Yo esperaría, sinceramente, para llevarlo a aterrizarlo y no dejarlo solamente en una cosa concreta, acá se requiere digamos, superar una prueba metodológica, que ya los dos candidatos la han tenido que vivir ahora, pero con un objetivo coyuntural que es ganar la elección. O sea, ¿cómo diablo arreglamos nuestros programas para poder hacer que la gente vote por nosotros? ¿Ya? Y cada uno ha tenido que hacer malabares de distinto tipo y naturaleza, unos más visibles, otros menos visibles, pero finalmente están haciendo eso. El que llega al gobierno, yo diría, tiene entre el 19 de diciembre y el 11 de marzo para poder pensar cómo va a ser eso. Y eso es una cuestión metodológica porque acá Chile además está en un proceso de desideologización. Hay un proceso de evolución social de por medio. Hay un proceso de cambio y transformación que está instalado ya que, digamos, transversalmente en diferentes partes. Tenemos un problema de debilitamiento de los partidos políticos. Tenemos un renacimiento de nuevas ideologías que los partidos políticos no saben cómo representar. Porque hoy día, en el siglo XXI, el ciudadano quiere libertad, igualdad y justicia todo al mismo tiempo. Las tres cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Y en el siglo XX había un partido para la libertad, había un partido para la igualdad y un partido para la justicia. No, ahora quiere las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes tú el voto cruzado. ¿Ya? Votas por uno o por otro, qué sé yo. Un voto pragmático e incluso funcional. Entonces, mientras te siguen diciendo que la izquierda y la derecha existen, y tú ves que la Cuba de hoy día no tiene nada que ver con la Cuba digamos, bajo el paraguas soviética. Venezuela es un progresismo que está muy inspirado en lo que le pasó a Allende. ¿Ya? Qué sé yo, entonces, qué sé yo, hay acá una confusión de ideas que es importante y no contribuye mucho a eso, la idea de que la derecha particularmente, digamos, se ha quedado más débil de ideas, en términos de no entender que hoy día la izquierda se aprovecha de una evolución social, qué sé yo, y la hace propia cuando debería ser también de la derecha, si quieres verlo en esos parámetros. ¿Ya? Entonces, digamos, nada de las cosas que las demandas sociales que están hoy día sobre la mesa serían posibles si no hubiese existido la derecha. Entonces, en la práctica, o sea, es decir, falta una perspectiva mucho más, yo diría, armónica respecto a la sociedad. Y hay mucha gente que no está esperando que lo convoque de izquierda y derecha, le carga. Está esperando que lo convoque para ver qué resultado va a obtener. O sea, es decir, el modelo macroeconómico neoliberal respecto a algo que decía anteriormente, se basa en que yo saco a la gente de la pobreza bancarizándola. Pero también al lado de eso, mientras yo genero una mayor industrialización para que su ingreso le permita mantener la economía funcionando. ¿Ya? Digamos, y eso fue lo que no se hizo acá en Chile. Entonces al final, y eso es responsabilidad del Estado, por supuesto, pero también del sector privado. Y el sector privado no les pida pera al olmo. Ellos quieren rentabilidad, y la quieren rápido, fácil. O sea, ellos no tienen por qué hacer el rol del Estado. Ya. Y el otro problema que tenemos ahora es, como tú bien decías en algún instante, la corrupción. La corrupción está, yo diría, instalada y tenemos el crimen organizado que también está instalado. O sea, es decir, y no te habla solamente de narcotráfico, tenemos tráfico de personas, que si yo, aparte del tráfico de migrantes que ha sido evidente, tenemos contrabando, falsificación, etcétera, una serie de cosas donde tenemos un problema mira, algunos problemas, sí,
típico es que las leyes no tipifican adecuadamente los delitos. Entonces, cuando digamos, la policía captura a alguien, porque en general la policía yo creo que tiene un buen desempeño, faltan muchas cosas que arreglar, ¿ah? Pero lo llevan a la justicia y las pruebas no sirven, porque el delito no está adecuadamente tipificado en la ley, y el juez de garantía interpreta a favor de la víctima, digamos, a favor digamos, del delincuente, ¿ya? Digamos, por un tema del sistema garantista que tenemos, ¿ya? Y todo parte por la mala tipificación del delito, ¿ya? Que le permite la interpretación al juez de garantía. Entonces, eso es de varias otras cosas que es necesario mirar, pero ahí es ahí yo creo donde tenemos problemas concretos. Entonces, yo te diría, si el 11 de marzo en adelante, digamos, ni el que gane no tiene esa capacidad de poder generar un tema de diálogo, etcétera, vamos a quedar digamos, de un bandazo para un lado, un bandazo para el otro. ¿Ya? Pero a su vez también uno debe tener claro de que hay varios otros países, ¿ya? Que están pendientes de lo que pasa en Chile. Yo mencioné a la Unión Europea, a Estados Unidos le interesa, a China le interesa, y podríamos hacer alargar la lista. Y te vas a dar cuenta de que hay varios países que influyen en nuestro país, ya sea apoyando a algunos grupos, incluso en algunos casos con financiamiento, digamos, porque acá se juega mucho. O sea, digamos, lo que está jugado acá es que si Chile logra romper con el modelo neoliberal, va a pasar lo mismo que decíamos que pasó en el 89. Todos los demás países que seguían a Chile van a caer justamente, digamos, en lo mismo. ¿Ya? Entonces, y esa es la pugna que hay entre el Partido Comunista, los diferentes progresismos de izquierda que están detrás de Boris, qué sé yo. Y al otro lado, en el caso de Kass, ¿ya? Hay una serie de otros grupos que miran la situación un poco, yo diría, un poco más limitadamente, ¿ya? Y que prefieren solamente dejarse llevar por lo que dice las potencias. ¿Ya? Y sucede que a mí me pasó en una visita a Estados Unidos, en el primer gobierno de Obama, el mensaje fue claro y contundente. ¿Ah? Chile hoy día ya tiene pantalones largos y se puede manejar solo. ¿Ah? Así que usted tiene que aprender cómo hacerlo. Bueno, de ahí en adelante no hemos aprendido, pero como sea, digamos, ese mensaje sigue estando vigente. Entonces, yo hoy día acá tenemos una problemática donde tiendo a pensar de que nos hemos quedado tanto en el diagnóstico, y discutimos por la validez del diagnóstico sin darnos cuenta que los problemas a resolver vienen del futuro, no del diagnóstico. Pero ¿qué Digamos, pasa, Guillermo? Es que tú partes de la base, perdón, de que hay un interés asociado al bien común. Y cuando tú tienes dinámicas de grupos que lo que aspiran es al poder total, no hay nada que les interese menos que el bien común, ni ningún interés. Y eso ya lo describe Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo. Los totalitarismos, como el caso del socialismo del siglo XXI, impulsado por el Foro de Sao Paulo, al que suscribe el señor Boric, los totalitarismos no tienen interés en el bien común, tienen interés en el poder total. Entonces, es evidente que la visión de un Chile futuro, por mucho que se use y se describa y se haga toda una faramalla del asunto, que es épica, poética, retórica, sofística más bien, para decirlo bien, es pura cháchara. A esa gente no le interesa. El proyecto de Hugo Chávez, que claramente ha tenido influencia en toda Latinoamérica, que tiene sus redes tejidas, no es un proyecto en pos del interés del bien común y de sacar adelante a Latinoamérica. Es en pos del posicionamiento de su casta política y de su ideología, como los cerdos en la granja de Orwell, en la cúspide del poder. Y no tienen ¿sí? absolutamente ninguna otra cosa en la mira. Entonces, eh, yo soy al menos de esta tesis, yo no veo, francamente, otro tipo de aliciente en el Partido Comunista que no sea ese. No he visto nunca a los comunistas hacer realmente un aporte en pos del bien común, y por eso mismo es que Chile no vota ni en un 5% por los comunistas. El Artés, ¿cuánto sacó? Un 2, no me acuerdo cuánto era, No, menos, un 0, tanto. Chile no es comunista justamente porque no representa el comunismo al interés que tienen en un futuro, en las nuevas generaciones, en el diálogo, en integrar las distintas posiciones. El comunismo nunca ha integrado eso, y hoy día tenemos un candidato que claramente está al servicio de ese comunismo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, a mí me llama profundamente la atención que en esta disyuntiva
no nos hagamos cargo, no sé qué piensas tú ya, así como para ir terminando una entrevista que es el comienzo de muchas otras, porque está claro que nos quedamos con muchos temas que conversar. Pero ¿qué piensas tú de la gente que, primero, si estás de acuerdo con esa tesis o no, que mucha gente la suscribe, que aquí es democracia o totalitarismo, para simplificarlo? No creo que sea una caricatura, honestamente no lo creo, pero puede ser que tú creas que sí, y eso está muy bien, canal de los telepensantes, libertad de expresión. Y segundo asunto importante es, bueno, saliendo Cast o saliendo Boric, ¿cómo ves tú los próximos 2 años? ¿Cuáles son los principales desafíos del país? A ver, yo primero, yo diría que eh, si yo defino, digamos, lo que va a pasar en el siglo XXI a partir de los conceptos que se generaron en el siglo XX y siglos anteriores, como el tema del totalitarismo, e incluso la democracia, qué sé yo, y claramente nos vamos a equivocar en lo que va a pasar. O sea, es decir, lo que no nos vamos a equivocar, y así estamos, sí ahí estamos de acuerdo, en que la lucha por el poder se va a mantener permanentemente, mientras la sociedad siga existiendo, digamos, de aquí en adelante. Y esa lucha por el poder nos va a llevar digamos, a la tiranía, por colocarlo en los términos del medioevo, ¿no es cierto? Digamos, qué sé yo, o a la democracia, o a las diferentes formas de gobierno que ya Aristóteles, con mucha sapiencia, en aquellos 300, 400 años antes de Cristo, ya establecía. Entonces, hoy día entonces la pregunta es, ¿cómo? O sea, digamos, la democracia tuvo un proceso de debilitamiento, eso claramente. Lo segundo, la sociedad ha evolucionado más rápido que el Estado. Qué sé yo, o el Estado se ha quedado atrás respecto a la sociedad, lo cual ha permitido de que el chavismo haya ingresado a nuestra cultura política, con una fuerza como tratando de reemplazar al marxismo soviético ya fracasado en su minuto, ¿ya? Y darle nuevos bríos, por el tema de la desigualdad, etcétera, que ya Stiglitz lo decía en algún minuto, y que se transforma Stiglitz sin querer queriendo, Joseph Stiglitz, la que estuvo presente en la firma de consenso de Washington en ese acuerdo, y después se transforma casi en el padre como del Grupo de Puebla, es decir, de todo el progresismo de izquierda. Entonces, yo diría que acá hay un tema en el cual tenemos que entender de que la pugna en el siglo XXI no solamente se reduce a cuánto Estado, cuánto mercado, sino que en esa ecuación hay que incorporar la sociedad. Y ahí hay un problema metodológico, y por supuesto, detrás de una metodología hay una ideología. Así que, por lo tanto, eso. Ahora, ¿cuántas ideologías hay en el siglo XXI? Un buen tema para poder analizar es ver las ideologías que tienen los países de la Unión Europea, que teniendo ideologías mucho de ellos distintas, finalmente están. Ahora hay cultura política, hay una serie de elementos. Hay un desarrollo, una evolución de cuál se hacen cargo. Pero América Latina o Chile en particular también tiene que entrar ahí a jugar cómo hacemos eso. Y ese ruido entre cómo tenemos la relación de Estado-mercado, que es la discusión nuestra hoy día, la Boric intenta mezclar a la sociedad y Kass tiene más dificultades para incorporar a la sociedad. Entonces, sin embargo, la sociedad quiere estar incorporada. Yo diría, quiere seguridad, quiere certeza, etcétera. Y ahí viene la gran duda respecto a qué cosa va a pasar, digamos, ese día 19 de diciembre. Respecto a cómo se va a definir, claro, porque tú y yo podemos tener nuestro voto decidido, claro. ¿Ya? Pero hay mucha otra gente que no lo tiene porque está en esa duda. O sea, yo la verdad quiero que las cosas funcionen y que funcionen razonablemente bien. Y esa idea de bien común, finalmente para el ciudadano queda marcada por un tema de ética. O sea, lo que yo digo, o sea, las ideologías del siglo XX van a tener un imperativo ético que tiene que ver con que el gobierno sea capaz de darte calidad de vida, y eso implica pensión, educación, salud, etcétera. Te respete como persona, la dignidad de las personas, y transparencia. Son los tres ejes en los cuales se está construyendo el proceso de reideologización de la sociedad. Y los partidos políticos ahí están fuera, o sea, no saben cómo tomar todo eso. Y cada una de esas cosas con libertad, igualdad y justicia. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos, digamos, vamos a tener, yo creo que dos grandes etapas. Primero, la instalación del gobierno el 11 de marzo, conforme sea el grado de participación y el grado de legitimidad que tenga este gobierno, va a ser el periodo que vaya entre marzo y julio, porque ahí termina, digamos, el plazo para la Convención Constitucional, y el debate que se vaya a producir
digamos, que va a marcar el momento en que asume el nuevo gobierno, el debate que se produzca entre enero y marzo. A no ser, y esta es una ironía mía, de que la Convención Constitucional considere que también debe tener vacaciones. Digamos, dado que todo el resto del Estado va a estar en vacaciones, considere que yo también debo tener vacaciones. Ahora, si lo quieren hacer, va a suponer que una reforma constitucional, que no creo que estén dispuestas a dársela, pero bueno, digamos, ahí parece que se han visto elefantes volando. Pero en verdad es eso, donde los primeros meses del gobierno van a estar dados por eso, y digamos por la Convención Constituyente y el grado de avance que pueda tener, y los cambios que puedan estar o no realizando. Digamos, y lo segundo, la recuperación económica. Porque ya no nos queda plata en el Fondo Soberano, ya no digamos, estamos suficientemente endeudados. Todavía somos viables, afortunadamente, y esa es la ventana de oportunidad que tenemos. El orden público, ¿y no te parece que el orden público, si es que gana José Antonio, va a ser un tema mayor? No, no, y digamos, es que acá, digamos, y lo planteo como hipótesis por una conversa más profunda si tú quieres, pero no, no. El hecho, a ver, ¿qué cosas se aprendió en el siglo XX? ¿Ya? De que las revoluciones violentas no llevaban al poder. ¿Qué es lo que se ha pretendido de los últimos 10 años del siglo XX y lo que llevamos al siglo XXI? Que la mejor forma de llegar al poder es llegar al poder por la vía pacífica, democrática, popular, y agregarle todos los elementos, conceptos o calificativos que ya conocemos. ¿Ya? En todos los países de América Latina donde el progresismo se ha instalado, en cada uno de ellos, ha sido por la vía democrática, usando todas las artimañas, qué sé yo, estrategias, todo lo que tú quieras para Pero poder... el Caracazo fue, fue muy similar a lo que pasó el 18 de octubre acá. En el fondo, no es que sea una vía violenta en términos de tomarse el poder con AK-47, pero sí es generando un nivel de caos y desorden público que genera una tensión y extremar los antagonismos hasta tal punto que entonces es más fácil debilitar la institucionalidad existente para capturarla, ¿no te parece? Sí, sí, me parece, pero sucede que cuando se produce el Caracazo o se produce otra... Acá yo creo que el tema del 18 de octubre merece un análisis completamente distinto a como se ha visto normalmente. Para mí es más importante el 25 de octubre, digamos en términos concretos, ¿ya? Pero cuando tú no has sido capaz de ver que eso viene, que eso está ahí, y no lo pudiste evitar, es porque ese adversario o aquella fuerza que están, digamos, inspirada en eso, digamos, te han logrado infiltrar completamente y han logrado controlar la agenda. ¿Quién es responsable de eso? ¿Ellos que encontraron el espacio para poder avanzar? ¿O tú que no supiste dónde colocar que son los énfasis para poder neutralizar, dividir o evitar que eso sucediese? Entonces la pregunta es, en que cuando tú te enamoras de los diagnósticos, no te das cuenta, digamos, de lo que está pasando alrededor. Cuando tú te enamoras de una situación, no te das cuenta. Y hoy día es necesario tener ese dinamismo para poder anticipar o prever. Yo te insisto, acá Chile es referente. Siendo referente, digamos, está expuesta a una serie de presiones. Ya, qué sé yo, a mi modo de ver, se han tomado pésimas decisiones en los últimos años, en los últimos 2 gobiernos, pésimas, por no mirar, digamos, las implicancias, no haber jugado de otra manera para haber jugado mejor. ¿Ya? Y en todo plano. Y básicamente yo diría, lo que nos ha hecho mucho daño es esta suerte de preeminencia de lo económico por sobre lo político. Digamos, pero también tiene que ver con la desconfianza de la economía respecto a la política. Entonces, acá se requiere retomar confianza, retomar empatía, generar credibilidad, pero para eso tienes que hacerlo de una manera que tenga las ideas, tenga la novedad, o sea, manejes, digamos, la agenda. El poder es una capacidad que tiene que ir con la voluntad. Y la distribución de poder tú la pierdes cuando tú pierdes la voluntad y particularmente cuando pierdes los objetivos e intereses para el ejercicio del poder. Entonces, acá hay cuestiones que son conceptuales, son básicas, y yo insisto, es un tema metodológico. Y la verdad, yo tiendo a pensar de que, digamos, lo que pasó el 18 de octubre, yo creo que tiene otras explicaciones adicionales, completamente, un tema que se adelanta respecto a lo que fue la PEC y la COP25, perdón, que se iba a hacer en aquel minuto, y tenía que ver con que Chile era referente.
Eso me tocó verlo a mí desde antes, cuando salen los chalecos amarillos. Sí, cuando sucede el octubre acá en Chile 2019, hubo 80 eventos similares en todo el mundo en los últimos 12 meses. O sea, si era cosa de mirar para afuera, nomás lo que... O sea, que no necesitaba acá tener una policía secreta ni cosa parecida. Necesitaba simplemente ver los indicadores que te permitían saber que había un proceso en marcha. Y que ese proceso en marcha, si lo tomaban estos, iba a ser, pero digamos, totalmente explosivo. Si lo tomaban estos otros, se podía calmar. Bueno, ese ejercicio del poder no hubo. No hubo. Entonces, desde ahí estamos reaccionando. Y todos los que saben, y los telepensantes que nos escuchan, saben que cuando tú ejerces el poder no se ejerce reaccionando. Se ejerce accionando. Entonces la pregunta es, digamos, el que salga triunfador en el próximo 19 de diciembre, ¿tendrá esa capacidad de accionar? Porque no lo puede hacer solo, o sea, nadie es iluminado para poder decir que sí. Y tú tienes razón, es el tema del bien común, pero el bien común hoy día tiene esa exigencia ética. Y esa exigencia ética no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el sentido común. No, tú no puedes pretender que la ley te defina lo ético. Esa visión kantiana o decimonónica, si te gusta, si la ley no lo prohíbe, se puede hacer. Eso es hoy día parte del debate que está atrás. Entonces yo diría que se pueden hacer muchas cosas, pero es necesario generar este espacio de diálogo a quienes digamos, han tenido digamos, la capacidad de poder escucharnos hoy día y de poder ver. Yo creo que es necesario conversar. Tenemos que conversar porque todos tenemos mucho conocimiento. Chile tiene unas capacidades mejores intelectuales dentro de América Latina, mucho más, no tan reducidas como otros países. Acá tenemos un capital humano, pero impresionantemente bueno. ¿Ya? Y mucho de ese capital humano siempre se alinea cuando está claro lo que se quiere lograr. O sea, tenemos que hacer nuestra politicón, en vez de Teletón, nuestra politicón para poder alinearnos. Ese es un muy buen desafío, Guillermo, y para la próxima entrevista, que ya te la voy a empezar a fijar desde mañana, digamos, porque nos ¿Ya? quedamos con muchos temas desde la preeminencia de la política, de la economía sobre la política, etcétera. Pero vamos a irnos por dosis. La otra que nos vamos a abocar en la próxima entrevista, a ver qué podemos hacer los dos, conversando sobre nuestra liberación respecto de estos grupos intensos y extremos, Perfecto. y creo que sería muy interesante. Te agradezco este tremendo aporte, porque no teníamos una mirada como la tuya en este canal, y ahora ya quedaste entre los elegidos para ser parte del menú mensual. Así es que, y sé que todos nuestros telepensantes se van a alegrar de poder oír tus análisis, y va a ser muy interesante que le demos una vuelta a varios temas, pero sobre todo me encantaría después de las elecciones a ver si vemos qué pasa con esta captura de estos grupos que son muy intensos y minoritarios respecto de la agenda, y cómo se van entonces, cómo van dialogando un proceso revolucionario, o también puede ser visto como la construcción de una nueva institucionalidad, y el proceso de eleccionario y las consecuencias que pueda tener. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Ha sido realmente interesante. Estoy segura que un tremendo aporte para todos los que nos ven. No, gracias a ti, Vanessa. Bueno, y felicitaciones nuevamente por persistir en este esfuerzo de tu canal, que tiene muchísimos seguidores, así que no, a tu disposición cuando guste, ¿no? Encantado de poder colocar temas para que reflexionemos juntos. En realidad, más que convencerlo a ustedes, lo que yo pueda pensar, es decir, las cosas se pueden mirar de otra manera también, y podemos construir un país en conjunto, y eso se hace dialogando, no hay otra forma. Así es, el arte de la política es la persuasión y no es la violencia, que ese es el arte de la guerra. Y hay dos Así formas de es. entender la política, mi querido Guillermo, y vamos a volver sobre eso luego. Así que dejamos convidados a los telepensantes a que estén atentos a la nueva entrevista con Guillermo Holtzman. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo también para ti, que esté muy bien, cuídate. Tú también.